Al igual que el resto de los métodos de decisión multicriterio discreta que vimos, existe un algoritmo para Electre, el cual lo desarrollaremos a continuación con un ejemplo. Retomamos el caso de la selección de un proveedor que resolvimos utilizando el método Topsys. El primer paso consiste en definir la matriz de decisión. Para construir esta matriz es necesario definir el conjunto de alternativas, los criterios y conocer el valor de cada atributo en cada alternativa. Pero además se requiere establecer los pesos que se le asignan a cada criterio. Veamos. Supongamos que se debe seleccionar un proveedor para un producto en particular. Se dispone de un conjunto de alternativas integrado por 6 proveedores. Y para la selección se definen 3 criterios: costo del producto, medido en dólares; calidad, medido en cantidad de defectuosos; y vida útil, medido en cantidad de horas. Por otra parte, menores valores para el costo es lo deseable, por tanto se minimiza. En el mismo sentido, al medir la calidad en función al número de defectuosos, también debe minimizarse. En cambio, la vida útil es deseable que se maximice. Los pesos para cada criterio han sido definidos por el decisor y se presentan en la última fila. El valor de cada atributo en cada alternativa son las componentes de cada fila y columna de la matriz. Ahora bien, para poder establecer la concordancia y la discordancia entre dos alternativas, necesitamos disponer de una matriz normalizada. Para facilitar la comparación, usualmente, Electre utiliza el procedimiento de normalización conocido como proporción del rango. Para normalizar los valores de los atributos a minimizar, utilizamos la siguiente expresión. Mientras que si queremos maximizar el atributo, aplicamos esta expresión. Para comprender mejor cómo obtener los elementos de esta matriz, observemos los siguientes ejemplos. Como podrás observar, los valores normalizados quedan comprendidos entre 0 y 1. Y siempre el mejor valor tendrá un valor normalizado igual a 1 y el peor igual a 0. De esta manera, a partir de ahora, dejamos de considerar el objetivo en el análisis. Normalizada así la matriz, lo siguiente es ponderar cada valor por el peso que el decisor asignó a cada criterio. Así obtenemos la matriz normalizada ponderada. Ahora bien, veremos cómo construir la matriz de concordancia y de discordancia. En la matriz de concordancia se reflejan los índices de concordancia entre cada par de alternativas, A sub i, A sub k. Como dijimos, la concordancia refleja hasta qué punto para un elevado número de atributos A sub i es preferida a A sub k. Entonces, el índice se obtiene sumando los pesos asociados a los criterios en los que la alternativa i es mejor que la alternativa k. Y en caso de empate, es decir, indiferencia, se asigna la mitad del peso a cada una de las alternativas. Así, si queremos determinar el índice de concordancia entre el proveedor 1 y el proveedor 2, debemos revisar en cada criterio si el proveedor 1 es o no preferido al proveedor 2. Veamos, revisemos las filas correspondientes en la matriz normalizada. Si observamos, el proveedor 1 es mejor al proveedor 2 en los criterios costo y calidad, en tanto que el proveedor 2 es mejor al proveedor 1 en el criterio vida útil. Esta situación determina que el índice de concordancia C1-2
sea igual a 0,70, que son los pesos del criterio 1 y 2 respectivamente. Pero también define que el índice de concordancia C21, es decir, el simétrico respecto de la diagonal principal, sea igual a 0,30, que es el peso del criterio 3. Así, los elementos ubicados simétricamente respecto de la diagonal principal de la matriz suman 1. Siguiendo igual proceso, completamos los elementos de la matriz. ¿Por qué en la fila 1 para los proveedores 4, 5 y 6 la concordancia es igual a 1? ¿Podría explicar por qué la diagonal principal está vacía? Veamos uno de los casos. Comparemos el proveedor 1 con el proveedor 5. Si observamos, el proveedor 1 es mejor al proveedor 5 en los tres criterios. Luego, el índice de concordancia C15 es igual a 1. Esto determina que el índice de concordancia C51, es decir, el simétrico respecto de la diagonal principal, sea igual a 0. Por otra parte, los elementos de la diagonal principal no se calculan, pues una alternativa no puede ser mejor ni peor a sí misma. En la matriz de discordancia se reflejan los índices de discordancia entre cada par de alternativas, A sub i, A sub k. Como dijimos, la discordancia mide hasta qué punto no existe ningún atributo para el que A sub k es mucho mejor que A sub i. El índice de discordancia entre las alternativas A sub i, A sub k se calcula como la diferencia mayor entre los criterios para los que la alternativa i está superada por la k, dividida por la mayor diferencia en valor absoluto entre la alternativa i y la k para todos los criterios. Así, si queremos determinar el índice de discordancia para el proveedor 1 y el proveedor 2, debemos revisar en la matriz normalizada ponderada para cada criterio si el proveedor 1 es o no preferido al proveedor 2 y calcular las diferencias. Las primeras dos diferencias indican que el proveedor 1 es mejor que el proveedor 2. En cambio, la tercera indica que el proveedor 2 es mejor que el proveedor 1. Así, el numerador del índice de discordancia es 0,1030. Ahora, la mayor de las diferencias para todos los criterios es 0,3636 y ese valor define el denominador del índice. El resultado es una proporción igual a 0,2834. Siguiendo igual proceso, completamos los elementos de la matriz. En el caso de la matriz de discordancia, los simétricos respecto de la diagonal principal no son el complemento de la unidad. Esta circunstancia nos obliga a evaluar todas las diferencias. ¿Qué indica un índice de discordancia igual a 0? Un índice de discordancia igual a 0 indica que la alternativa i para todos los criterios es mejor que la alternativa k. Veamos con un ejemplo. El proveedor 1 con el proveedor 5. Como vemos, todas las diferencias son positivas. Eso indica que el proveedor 1 es mejor que el proveedor 5 en todos los criterios. Como el proveedor 5 no es mejor que el 1, entonces el índice de discordancia es igual a 0. ¿Cómo seguimos? Debemos construir las matrices de dominancia concordante y discordante. Para construir la matriz de dominancia concordante, debemos establecer el umbral de concordancia. Este umbral inicialmente se establece como el promedio simple de los índices de concordancia, por tanto es igual a 0,50. Esto no implica que el evaluador no pueda fijar un umbral diferente. Fijado el umbral de concordancia, la matriz de dominancia concordante se calcula de la siguiente manera.
Cuando un elemento de la matriz de índices de concordancia es mayor que el valor del umbral, en la matriz de dominancia concordante se escribe un 1. En caso contrario, se escribe un 0. Veamos esto en el ejemplo. El índice de concordancia C12 es 0,70 y es mayor al umbral. Entonces, en la posición 1,2 de la matriz de dominancia concordante ponemos un 1. Lo mismo ocurre con todos los elementos de la fila. En el caso del proveedor 2, el índice de concordancia C21 es 0,30 y es menor al umbral. Entonces, en la posición 2,1 de la matriz debemos poner un 0. Siguiendo igual proceso, completamos los elementos de la matriz de dominancia concordante. Ahora, para construir la matriz de dominancia discordante, debemos establecer el umbral de discordancia. Este umbral inicialmente se establece como el promedio simple de los índices de discordancia. Por tanto, en este caso, es igual a 0,5869. Esto no implica que el evaluador no pueda fijar un umbral diferente. Fijado entonces el umbral de discordancia, la matriz de dominancia discordante se calcula de la siguiente manera. Cuando un elemento de la matriz de índices de discordancia es menor que el valor del umbral, en la matriz de dominancia discordante se coloca un 1. En caso contrario, se escribe un 0. Veamos en el ejemplo. El índice de discordancia D12 es igual a 0,2834, menor al umbral. Entonces, en la posición 1,2 de la matriz de dominancia discordante, colocamos un 1. Lo mismo ocurre con todos los elementos de esta fila. En el caso del proveedor 2, el índice de discordancia D21 es igual a 1. Por lo tanto, mayor al umbral. Entonces, en la posición 2,1 de la matriz de dominancia discordante, colocamos un 0. Siguiendo igual proceso, completamos los elementos de la matriz. Construidas las matrices de dominancia concordante y discordante, resta construir la matriz de dominancia agregada, que es la que nos permite determinar cuándo una alternativa es mejor que otra para un número importante de criterios. Esta matriz se determina multiplicando los elementos homólogos de las matrices de dominancia concordante y de dominancia discordante. Así, por ejemplo, para determinar el elemento 1,2, multiplicamos el elemento 1,2 de la matriz de dominancia concordante por el elemento 1,2 de la matriz de dominancia discordante. Como ambos son iguales a 1, el elemento 1,2 de la matriz de dominancia agregada es igual a 1. Esta matriz es la que nos permite construir la red o grafo Electre y establecer el núcleo o mejor alternativa. Esta matriz es una representación matricial de una red. Recordemos, cuando un elemento es igual a 1, existe un arco que une el vértice I con el vértice K. En términos de este método, ello indica que la alternativa I sobreclasifica la alternativa K. Si observamos la matriz, podemos concluir que la alternativa 1, es decir, el proveedor 1, sobreclasifica a todos los restantes, mientras que el proveedor 5 no sobreclasifica alternativa alguna. ¿Cómo me doy cuenta fácilmente a cuántas alternativas sobreclasifica cada alternativa? Sumando los elementos de las columnas.
¿Y cómo me doy cuenta fácilmente cuántas alternativas sobreclasifican a una alternativa? Sumando los elementos de las filas. Así, por ejemplo, se puede afirmar que el proveedor 4 sobreclasifica a dos alternativas y solo es sobreclasificado por una. A partir de la matriz anterior obtenemos la siguiente red. Como podemos observar, esta red está ordenada en niveles y para lograrlo aplicamos el procedimiento que vimos en investigación operativa. En el primer nivel tenemos la alternativa no sobreclasificada, en tanto que en el último se presenta la alternativa más sobreclasificada. Este ordenamiento en niveles nos permite distinguir un orden de las alternativas. Así, el primer lugar lo ocupa el proveedor 1. El proveedor 4 y el proveedor 6 se ubican en el segundo puesto. Luego le siguen los proveedores 2, 3 y 5. El núcleo queda constituido por el proveedor 1. Y así se define este como la mejor alternativa. El orden, ¿será el mismo si aplicamos Topsys o Prometé? Te invitamos a que revises los casos de tu propia elaboración aplicando todos los métodos. Obtengas los distintos rankings, estudies las diferencias y en el próximo encuentro las discutimos entre todos.